En la otitis externa maligna, el par craneal que se afecta con más frecuencia va a ser el sexto par craneal, no, el décimo, el vago, tiene inervación a nivel de la concha del conducto auditivo externo, pero mayor superficie a nivel de la concha lo tiene el séptimo par craneal, que es el facial, ¿no? Tanto en el conducto auditivo externo como el conducto en el pabellón auricular. Entonces el nervio que se va a afectar con mayor frecuencia en la otitis externa maligna va a ser el facial, ¿ya? No el glosofaringio, no el auditivo, ¿sí? Porque está en el conducto auditivo interno, no el patético, ¿no? Tampoco el vago, ¿sí? Entonces el facial es el que se afecta con mayor frecuencia. Recuerde que el facial, a su salida del cráneo, ¿no es cierto?, del conducto esfeno, el agujero estilomastoideo se divide, ingresa hacia la parótida y da dos ramos, ¿no es cierto? Un ramo temporal y un ramo cervical, ¿ya?, para la inervación de la cara. Muy bien, entonces, facial. La otitis externa maligna es un carcinoma espinocelular sobreinfectado del oído externo. Los carcinomas espinocelulares o los epidermoides o los escamosos es la estirpe que uno va a encontrar en todos los tipos de tumores que tengan que ver con la piel o que tengan que ver con el epitelio plano estratificado. Entonces, donde ustedes encuentren epitelio plano estratificado, van a encontrar la estirpe espinocelular o epidermoide o escamosa, a diferencia del epitelio cilíndrico, ¿no es cierto?, columnar o mucoso, donde la estirpe que va a existir en esta zona va a ser de estirpe adenomatosa, ¿ya? Entonces, en piel, bueno, no solo en piel, ¿no?, tejido celular, superficies queratinizadas, estratificadas, planas, epidermoide, cilíndricas, adenomatosas, ¿ya? Entonces, el pabellón auricular es de estirpe epidermoide. Entonces, las lesiones que se van a presentar ahí son espinocelulares escamosas, ¿no? Una zona para que tengamos diferencia es que, por ejemplo, el esófago tiene dos superficies, ¿no es cierto?, mucosas. El tercio superior es estratificado, plano estratificado, y el tercio medio e inferior es cilíndrico, porque ya se tiene que correlacionar con la superficie del estómago. Entonces, los tumores del esófago superior son de estirpe epidermoide y los tumores del esófago inferior son de estirpe adenomatosa. Y así, a todo lo largo del tracto digestivo es adenomatoso, no vamos a encontrar otra cosa, ¿ya? Y lo mismo sucede al final de a la salida del tracto digestivo, ¿no es cierto? El ano termina tiene dos partes, el ano propiamente dicho y el canal anal. El canal anal, que es la parte final, está revestido por epitelio estratificado, piel. Entonces, los tumores del canal anal son de origen epidermoide, ¿no? Entonces, son de origen espinocelular. No tienen tratamiento quirúrgico, sí radioquimio, a diferencia de los del ano propiamente dicho o del recto, los que son de estirpe adenomatosa, sí tienen tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, todo lo que deriva del ectodermo, probablemente, bueno, no todo lo que deriva, ¿no?, todo lo que tenga que ver con el epitelio plano estratificado o plano es espinocelular, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con cilíndrico o cúbico, adenosea, ¿ya? Entonces, un carcinoma espinocelular sobreinfectado del oído externo, no, eso no es la otitis externa maligna, ¿no es cierto? Un carcinoma vasocelular sobreinfectado del oído externo, los vasos celulares es una estirpe, es una forma de una lesión espinocelular que generalmente están asentados en la pirámide nasal. Son los famosos tumores, los vasos celulares.
son tumores malignos que aparecen como manchas negras, no sé si han visto, generalmente a la cuarta, quinta, sexta década de la vida, ¿no es cierto? Y que generalmente aparecen en el dorso de la nariz. Son lesiones malignas, pero que son perfectamente localizadas. O sea, si uno hace la resección de esta lesión, de este tumor vasocelular, el paciente está curado, la recidiva es mínima, ¿no? Estos son los vasos celulares. Se puede presentar en toda la economía, pero generalmente son muy frecuentes en el dorso de la nariz, ¿no? La enfermedad de Bowen infectaba. La enfermedad de Bowen es un tipo también de carcinoma espinoso o espinocelular o escamoso, ¿no? Un tipo, pero no es la otitis externa maligna. Un proceso infeccioso del oído externo secundario, un tumor parotídeo, tampoco, ¿no? Un proceso infeccioso que aparece con mayor frecuencia en los diabéticos, sí. Entonces, diabetes, inmunosupresión asociada, y está producido por la Pseudomonas aeruginosa. La otitis externa maligna es, bueno, ¿no? Se ha repetido la pregunta, ¿no? Bueno, pasamos entonces. Patología del oído medio. Como pueden ver, acá hay un gráfico, un poquito para que conceptualicen también la anatomía del oído medio, para que nos ubiquemos. El oído medio se distribuye en forma de un cubo, y este cubo va a tener una pared superior, un techo, una pared inferior, o el suelo, ¿cierto? Una pared medial, esta es la medial, siguiendo la línea sagital, una pared externa, que es esta que está abierta donde estaría la membrana timpánica, ¿no es cierto? Una cara anterior y una cara posterior, ¿ya? Entonces, no sé si tengo, bueno, recuerden que esta cara es la que va a estar en relación con el oído medio, perdón, con la membrana timpánica, y la membrana timpánica no cubre toda esta cara, solamente cubre hasta la mitad, ahí, ¿ya? Entonces esta es la porción timpánica de la caja, y este es el receso timpánico, que es abierto, ¿ya? Receso timpánico. La membrana timpánica, recuerden que habíamos dividido el ombligo, pasando una línea horizontal, en 4 segmentos, ¿no? Un segmento póstero superior, un segmento antero superior, póstero inferior y antero inferior, ¿ya? Recuerden también que habíamos dicho que la pars flácida se encontraba en la parte superior, que es una zona libre, ¿no es cierto?, libre del elemento fibroso que forma parte de la estructura de la membrana timpánica, que es una zona de asiento de perforaciones espontáneas, ¿ya? Espontánea significa, por ejemplo, un barotrauma puede reventar ahí, o de repente una otitis media purulenta, ¿no?, que busque su sitio de drenaje y drena por esa zona, ¿no? En la parte anteroinferior de este cuadrante nosotros veíamos, ¿no es cierto?, la translucencia o la parte más luminosa de la membrana timpánica, que es la que nosotros vemos cuando hacemos la exploración. Y cuando esta zona luminosa se borra, la parte nacarada, caramelo, que se pierde cuando existe un proceso inflamatorio en la membrana timpánica, se congestiona. Entonces ese brillo que existe en esa zona se pierde, y eso nos orienta a diagnosticar una otitis media, ¿ya? Y en la parte póstero inferior, que es la zona donde nosotros podemos hacer las miringotomías, ¿no? No en esta parte superior, porque recuerden, el músculo del martillo, el mango del martillo está insertado en esta zona, y el nervio, cuerda del tímpano, está pasando de acá, ¿sí? Pasa por acá para dirigirse a la cara anterior, a la tuba, para salir e irse a dar la sensibilidad gustativa a los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿no? La cara posterior, como habíamos dicho, es la cara mastoidea, presenta las celdillas mastoideas, lo que se llama el aditus adantrum, que comunica la caja media con la mastoides que está acá, ¿no es cierto? Y que
en condiciones patológicas también pueden ser, ¿no es cierto?, asiento de colonización y inflamación de los senos mastoideos, una mastoiditis, una petrocitis en esta zona. La cara posterior también está en relación, como vemos acá, con el nervio facial. Miren, el nervio facial, ¿no es cierto?, que en esta cara posterior va a dar dos ramos, como habíamos dicho. Un ramo, ¿no es cierto?, para el músculo del estribo o el estapedio, ¿no? Y el otro ramo, que es el de la cuerda del tímpano, ¿no es cierto?, que va a salir hacia adelante. ¿Ya? Este es el facial, que viene desde la cara medial, porque está viniendo del conducto auditivo interno, ¿no?, con un canal del facial, y en la cara posterior se hace vertical para salir después por el agujero estilomastoideo. ¿Ya? En la cara anterior, también llamada cara carotídea, porque está en relación a la arteria carótida interna, ¿no es cierto?, vamos a encontrar el músculo, este músculo, por encima del orificio de la tuba, que es el músculo tensor del tímpano o el músculo del martillo, ¿no es cierto? Este músculo va a ir a insertarse en la cabeza del martillo, ¿no?, para poder, en el mango del martillo, para poder generar el equilibrio de presiones, ya sea contrayendo o relajando la membrana timpánica bajo estímulo del nervio, ¿no es cierto?, del martillo, que viene del quinto par craneal, que es el trigémino, su rama maxilar, ¿no es cierto?, B3. La cara inferior, que es la cara yugular, ¿no?, donde también vamos a encontrar los plexos que van a inervar la caja media. Estos plexos van a venir del noveno par, el glosofaringeo, ¿no? Esa es la relación más importante de repente, el golfo de la yugular. Y la cara medial o la cara interna, donde va a estar la ventana oval, ¿no?, que es la zona donde se va a adherir el estribo, la platina del estribo, para permitir la provisión de las ondas sonoras. Y una pequeña ventana en la parte inferior, la ventana redonda, ¿no es cierto?, que va a estar en comunicación con la perilinfa, ¿no?, a nivel de los conductos del caracol óseo. Esta es una prominencia de uno de los conductos semicirculares. Recuerda que los conductos semicirculares son uno anterior, uno posterior y el otro es lateral, ¿no? Son tres conductos semicirculares. Entonces, esas son las relaciones más importantes del oído medio. Muy bien. La otitis media aguda es una infección aguda de la mucosa que tapiza las cavidades del oído medio, monobacteriana. Casi un 35% está producida por el neumococo, ¿no?, el Streptococcus pneumoniae, seguida por el Haemophilus influenza, Moraxilla catarrhalis y el Staphylococcus pyogenes, Streptococcus pyogenes. La vía de propagación más común es la tubárica, ¿ya? En el desarrollo, la tuba, inicialmente en la etapa de desarrollo, se va a encontrar mucho más cercana hacia la orofaringe que a la nasofaringe, porque recuerden, si este es el paladar blando, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la faringe en la parte posterior, la nasofaringe acá y la orofaringe para acá abajo. Entonces la tuba debe terminar en el límite entre la orofaringe y la nasofaringe. Ahí termina la tuba. En los niños, ¿no es cierto?, esta tuba está mucho más descendida, está terminando casi en la orofaringe. Es por eso que los niños son más susceptibles a tener infecciones o complicarse una infección respiratoria alta con una otitis. Por ese motivo, a medida que el niño va desarrollando, la estructura de la tuba va adquiriendo su ubicación normal y correcta, ¿no? Es por eso que las otitis son frecuentes en los niños que cursan con infecciones respiratorias altas. Y esa es la vía de propagación, por ese motivo, ¿no?
con diseminación retrógrada desde infecciones del tracto respiratorio superior hacia el oído. La mayor incidencia da entre los 6 meses y los 3 años, ¿no? Esa es la razón anatómica por la que sucede esto. Bueno, fases. Lo más importante acá es saber cuál es el germen más frecuente, porque eso les van a preguntar. Es el Streptococcus pneumoniae en frecuencia, y luego sigue el Haemophilus influenza, ¿no? La vía de propagación tiene una fase de colección, un acúmulo de contenido purulento en la caja timpánica que produce una distensión del tímpano, fase de otorrea, salida de material purulento, y otorragia con perforación timpánica espontánea, generalmente en la pars tensa posterior inferior, ¿no? Bueno, generalmente se perfora en la pars flácida, no en la pars tensa, ¿no? La pars flácida es esa zona débil que no tiene fibrosa. Sí, las miringotomías las hacemos en la parte posterior inferior, como les había comentado, ¿no? En caso tengamos que hacer el tratamiento. Tratamiento antibioticoterapia sistémica de amplio espectro que cubra gérmenes productores de beta-lactamasas, ¿no? En perforaciones timpánicas se puede indicar antibioterapia tópica. En niños con omas recurrentes, en inmunodeprimidos y omas complicadas, puede estar indicada la miringotomía con inserción y drenaje, ¿no? La otitis media crónica es lo que nosotros le explicamos a la mamá cuando viene con su niño. Es una otitis media aguda mal tratada, mal curada y que se cronifica, ¿no es cierto? Es una inflamación crónica del oído medio, genera un cuadro de otorrea purulenta crónica y recidivante. Muchas veces ya hay complicaciones acá como la perforación, el niño ya está con una hipoacusia, todo eso, ¿no? Causa sinotalgia y se acompaña de hipoacusia, variable por lesiones del tímpano y la cadena osicular. La otitis media aguda tiene otalgia intensa, ¿no? Y cuando esta otalgia en el curso de una otitis media aguda cede espontáneamente y el niño se calma, peligro, porque lo que ha pasado es que la membrana se ha roto. Por eso le ha calmado el dolor al niño. Entonces, por eso es que la otitis media crónica, como les decía, generalmente pueden cursar sin otalgia porque ya es una otitis media aguda complicada, de repente hasta con una perforación. Por eso ya causa sin dolor. Y si hay hipoacusia porque hay una alteración en el oído externo, ¿no? En este caso las hipoacusias son de tipo conductivas, de transmisión. Variable por lesiones del tímpano y la cadena osicular. Las formas: la otitis media crónica simple, suburativa benigna, colesteatoma o otitis crónica media colesteatomatosa. Como habíamos hablado, es el epitelio de cilíndrico se transforma en un epitelio estratificado, queratinizado, que luego se reabsorbe. Entonces una otitis media crónica, una otitis crónica, a la larga puede también ser un foco colesteatomatoso y por ende generar resorción, ya no del epitelio de la caja timpánica, sino ya resorción ósea. Y esta resorción ósea puede generar las complicaciones. Entonces nosotros tenemos que evitar eso, ¿no? Tímpanoesclerosis, induración del tímpano, fibrosis y otitis crónica adhesiva. La otitis media crónica simple o serosa o supurativa benigna, una inflamación crónica y recidivante en la mucosa del oído, sin osteólisis de sus paredes. Suele existir lesión de la cadena osicular, su principal causa es la existencia previa de una perforación timpánica, como secuela de una otitis media aguda, ¿no? Disfunción tubárica contribuiría a la cronificación del proceso. Tratamiento durante una fase activa supurativa con antibioticoterapia local. Recuerde que las otitis media crónicas incluso nosotros podemos manejar desde el punto de vista profiláctico. O sea, podemos hacer profilaxis en los pacientes que tienen este cuadro. Generalmente utilizamos cotrimoxazol, sulfametoxazol, trimetropin en estos pacientes, ¿no? Para hacer la profilaxis de ya sea 1 o 2 semanas, para evitar que los niños con otitis media crónica reagudicen su cuadro o vayan a complicaciones. Entonces el tratamiento durante la fase activa supurativa con antibioterapia local o sistémica, y en la fase de remisión 3 o 4 meses sin otorrea, podemos hacer timpanoplastías, pero no es imprescindible. Generalmente las perforaciones timpánicas, cuando son traumáticas o por procesos inflamatorios, tienen evolución favorable porque se resuelven espontáneamente, ¿no? Se resuelven espontáneamente. El colesteatoma, como ya hemos visto, otitis media crónica colesteatomatosa, es una inflamación crónica con comportamiento pseudotumoral producida por la presencia de un epitelio queratinizante en las cavidades del oído medio. Produce una serie de sustancias que genera osteólisis en sus paredes que obligan al tratamiento quirúrgico, ¿no?
La clínica es la otorrea crónica fétida y persistente, hipoacusias intensas por graves lesiones de la cadena osicular. La otoscopía es la exploración más importante. El objetivo del tratamiento es evitar la aparición de complicaciones. O sea, ¿cuáles son las complicaciones? La perforación. Eso es lo que debemos evitar. Quirúrgico mediante timpanoplastía o mastoidectomía. Imagínense, incluso hasta tenemos que hacer una resección de todo el oído medio y externo, ¿no? Y posterior reconstrucción de la cadena osicular, ¿no? Las complicaciones de la otitis, ¿no? Intratemporales, tenemos la mastoiditis debido a la cercanía, ¿no? Y a la comunicación existe con este elemento óseo. La petrocitis es no es frecuente, pero sí se puede dar. El tegmen tympani es una zona muy débil y puede generar, así como en el intestino, traslocación bacteriana, puede generar progresión a nivel de esa zona también. Una laberintitis, ¿no? Y parálisis facial cuando hay una afectación, porque recuerden que el nervio facial transcurre a lo largo de la cara medial y la cara posterior del conducto auditivo de la caja timpánica, perdón, ¿no? Intracraneales, meningitis, ¿no? Por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, abscesos sudurales, y cerebrales. Tromboflebitis del seno sigmoideo o trombosis del seno lateral, ¿no? Que es la que más nosotros hemos escuchado. Entonces, esta es la famosa. Si nosotros vemos la membrana timpánica desde el exterior, vamos a ver así, ¿no? Acá está. Esta es la inserción del mango del martillo. En la parte media está situado el ombligo, y este ombligo, nosotros a través de este ombligo vamos a dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Anterior inferior, posterior inferior, anterior superior, perdón, claro, anterior superior y anterior posterior superior. Acá está la zona de reflejo luminoso, que les decía, que es lo que nosotros debemos observar, la carada, ¿no? Esta es la zona donde vamos a hacer las miringotomías. Y en la parte superior, evitar toda esta parte superior, porque como ven, tenemos el mango del martillo, tenemos los músculos, los ligamentos que soportan el mango del martillo en la membrana timpánica. Y el otro elemento importante es este nervio cuerda del tímpano que está atravesando, ¿no es cierto?, la mitad superior de la membrana timpánica, ¿no? La pars flácida es esta zona, esta B, ¿no?, que está exenta de capa fibrosa medial, ¿no? Entonces la miringotomía se recomienda hacer en la parte posterior e inferior. ¿Cuál de esas afirmaciones es falsa en relación con la otitis media secretora, ¿no?, la otitis serosa? ¿Los niños con paladar hendido son más susceptibles de padecerla? Sí, pues no. Todo aquello que genere comunicación con el oído medio, si habíamos dicho que inclusive la tuba es mucho más descendida en los niños, los que tienen paladar hendido tienen muchos más factores de riesgo, ¿no? Porque hay una comunicación inmensa ante cualquier proceso infeccioso en la vía aérea superior. En casos unilaterales en adultos es obligada la inspección del cavum. Tenemos que evaluar de todas maneras, ¿no? Es importante hacer una evaluación de toda la orofaringe, inclusive para ver, porque podemos estar frente, por ejemplo, a un crecimiento de la tonsila faringea y eso generarnos, por ejemplo, la otitis media. Entonces, digamos, el cavum es el espacio o lo que comunica la nasofaringe con la orofaringe, ese espacio, ¿no? Y en ese espacio está la amígdala faringea, la adenoides. Cuando eso obstruye puede ser también haciendo infecciones. La voz ronca en los niños, dice, ¿no? Su periodo de mayor incidencia en climas templados es de junio a septiembre, coincidiendo con época de baños. Bueno, esto es recontra relativo, no hay nada que te diga que en determinado mes va a generarte una determinada infección, ¿no? Porque del saque nomás está ya el espacio.
El 66% de los cultivos de muestras obtenidas por meningocentesis presentan bacterias. Es más si se trata de una otitis media infecciosa, ¿no? Estamos hablando de las secretoras que son serosas por factores reactivos, inflamatorios. Pero en el 66% de los casos sí existe la presencia de colonización bacteriana. La otoscopía puede mostrar niveles líquidos o burbujas de aire tras el tímpano íntegro, son los llamados niveles hidroaéreos, ¿no? Que pueden presentarse. Presencia de líquido dentro de la caja timpánica, ¿no? Es la característica de la otitis media secretoria. Puede verse a diferentes estímulos, alérgico, aptenos, el polvo, que pueden generar ese tipo de otitis media secretora. Entonces la C es la respuesta incorrecta. Todas las siguientes, excepto una, son actitudes correctas ante un niño con episodio de otitis media aguda de repetición. Entonces, ¿qué es lo que no vamos a hacer en un niño con una otitis media? Antibioterapia apropiada en cada episodio, sí, ¿no es cierto? Recuerden que lamentablemente el espectro bacteriano ahora ya es muy amplio y nosotros también empezamos con antibióticos de amplio espectro y estamos casi quemando etapas en estos pacientes, ¿no? Profilaxis antimicrobiana de mantenimiento en caso de que tengamos un paciente con una otitis media crónica. Si hacemos terapia profilaxis antibiótica, como les decía, usamos sulfatoxazol, limidropin, ¿no? Dosis plena. Miringotomía y timpanostomía con inserción de tubos de drenaje en caso tengamos colección purulenta en la caja media, tenemos que hacer esto, ¿no? Antes de que se genere una perforación espontánea. Adenoidectomía, en caso de que la adenoide sea la causa, como les decía, la adenoides se encuentra en la faringe posterior, en la pared posterior de la faringe, y forma conjuntamente con las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas, ¿no? Y las amígdalas linguales, el famoso anillo de Waldeyer, que se desarrolla hasta los 7 años, 5 a 7 años aproximadamente, que ya involucionan totalmente, ¿no? Entonces, esta adenoides, o la amígdala faríngea, que es una sola, crece y obviamente obstruye el paso de aire de la nasofaringe a la orofaringe, teniendo el paciente una voz respirando por la boca, ¿no es cierto? Entonces, al crecer genera obstrucción de la tuba, ¿no? Generando problemas a nivel del oído medio y colonización, ¿no? Entonces la adenoidectomía está indicada, ¿no? Actualmente, con toda la cobertura antibiótica que nosotros tenemos, ya no se hace, ya las amidalectomías ya no son procedimientos rutinarios como antes, ¿no? Porque ya hay muchos esquemas terapéuticos que han disminuido estos procedimientos. Antes, amigdalitis 2 veces en un niño, ¡pam!, volaba todo, porque no teníamos más cobertura antibiótica que poder darle, ¿no? Antes solamente manejábamos amoxi, cotri y eritromicina para los alérgicos y no había más, ¿no? Entonces sí, esos pacientes entraban a amidalectomías, ¿no? Muy frecuentemente, pero ahora no es muy frecuente, salvo en casos específicos, y tiene sus indicaciones también, ¿no? Administración tópica de antibióticos en cada episodio. No, tópicamente no debemos administrar antibióticos a un paciente que tiene otitis media, ¿no? Porque no tiene ningún efecto, no tiene ninguna actividad. Entonces esa es la falsa. La otitis media aguda no suele complicarse, no obstante, cuando lo hace es con más frecuencia con una, bueno, petrocitis que progrese hacia la caja, el segmento medio del encéfalo, un poco probable. Meningitis a través del tegmendimbani puede progresar, pero con más frecuencia va a generar una mastoiditis, porque sí, con el antromastoideo tiene una comunicación directa a través de las cribas o el aditus adantium. Sordera súbita, no, porque tendríamos que tener un componente neurológico asociado, aparte que es idiopática. Y la osteomielitis podría darse, pero a nivel de la mastoides en caso se inicie una infección. Entonces,
Si se complica, lo va a hacer con una mastoiditis, ¿no? Por la comunicación directa que existe en el futuro. El tratamiento inmediato ante una perforación timpánica de origen traumático debe ser. Entonces recuerde que la causa más frecuente de perforación timpánica es la iatrogénica, por la que nosotros hacemos, ¿no? Para esto siempre recuerden que el conducto aditivo externo no va a tener más de 2.5 centímetros de longitud. Entonces, para calcular ustedes cualquier elemento que quieran utilizar para hacer una exploración, no debe medir más de 2 veces los traveses de dedo del paciente. Calcular esa distancia para poder no lesionar el tímpano, ¿ya? Entonces, contusiones directas, al tratar de retirar cuerpos extraños o al tratar de introducir cuerpos extraños, accidentalmente podemos perforar el tímpano, ¿ya? Los barotraumas o los traumas acústicos, ¿no es cierto?, también pueden generar rupturas timpánicas, los famosos cachetadas, ¿no es cierto? Una cachetada directa en el oído, no sería cachetada, ¿no? Un golpe directo en el oído, en el pabellón auricular, puede generar una ruptura, un trauma a nivel de la membrana timpánica. Lo mismo cuando por barotrauma, ¿no? O cuando estamos en un ambiente presurizado como en el avión, ¿no es cierto? La presión puede generar el traumatismo en esta membrana. Entonces, ¿qué hacemos cuando la membrana se rompe? Como les había comentado hace poco, la actitud siempre es expectante porque se resuelve espontáneamente, ¿ya? Igual que en las fracturas costales. ¿Qué hacemos en las fracturas costales? Yeso, vendaje, nada, ¿no es cierto? Esperamos a que se resuelva espontáneamente. Que es cuarto para... Creo que a las 11:50 tienen receso, ¿no? Terminamos 2 preguntitas más y salen a receso, ¿no? Entonces, la actitud es expectante, cirugía inmediata no, tratamiento con gotas no, cierre con láser no.